Benjamin Netanyahu asegura que su ejército permanecerá en suelo soberano libanés a unos 10 kilómetros al norte de la frontera compartida tras el anuncio de un alto el fuego de 10 días de duración. Estados Unidos impondrá un bloqueo naval a los puertos iraníes el tiempo que sea necesario. A Europa le quedan unas 6 semanas de combustible para aviones, advierte el director de la Agencia Internacional de la Energía. El presidente de la FIFA confirma que Irán participará en el Mundial de Estados Unidos este año, pese a la guerra. La derrota de Víctor Orbán y el fin de las exenciones de Estados Unidos dan vía libre a la UE contra Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano, que ya ha entrado en vigor tras una oleada que ha dejado más de 2.000 muertos y miles de desplazados por todo Líbano, además de la ocupación de las fuerzas israelíes del territorio al sur del río Litani, hasta ahora controlado por el ejército libanés y las fuerzas de la FINUL de Naciones Unidas. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon, and I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. La noticia fue bien recibida en el Líbano, donde la gente disparó salvas al aire para celebrarlo y muchos optaron por regresar a sus casas en los suburbios del sur o en otras partes del país atacadas. We welcome steps that would end hostilities and suffering on both sides of the Blue Line. The United Nations, through our political and peacekeeping missions, remains ready to support these efforts and continues to urge the full implementation of Security Council Resolution 1701. And that full implementation is towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. Netanyahu ha reiterado que las tropas israelíes no se retirarán de los territorios soberanos libaneses al sur del Litani, asegurando que permanecerán 10 kilómetros al norte de la frontera compartida, donde hasta ahora patrullaban cascos azules y el Ejército Nacional Libanés. Israel además afirma que también se reserva el derecho a atacar en cualquier momento para responder a cualquier amenaza que perciba, incluso de forma preventiva. El Ministerio de Sanidad libanés afirma que los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra en Irán han causado la muerte de al menos 2.000 personas, hiriendo a miles y provocando el desplazamiento de aproximadamente 1,2 millones de civiles. Estados Unidos impedirá que cualquier buque entre o salga de los puertos iraníes a través del estrecho de Hormuz durante el tiempo que sea necesario. Así lo ha anunciado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que a su vez criticó la falta de apoyo de los aliados. Allies have talked a lot and haven't done anything. And as the president has pointed out, this is a waterway that the American commerce doesn't use all that much. We don't rely on the energy coming out of the Strait of Hormuz, but Asia does and Europe does. El presidente Donald Trump también advirtió en redes sociales de que cualquier barco iraní que intente romper el bloqueo será destruido. El bloqueo comenzó el lunes después de que el vicepresidente J.D. Vance abandonara las negociaciones de paz en Islamabad sin alcanzar un acuerdo. La medida se aplicará a todo el tráfico marítimo independientemente de su nacionalidad. El tránsito por esta ruta estratégica ha quedado prácticamente paralizado desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Esto ha provocado un fuerte repunte de los precios de la energía a nivel mundial. Europa podría enfrentarse a una escasez de combustible para aviones en las próximas semanas, según ha declarado el director de la Agencia Internacional de la Energía, quien advirtió de posibles cancelaciones de vuelos pronto si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra de Irán. We are in Europe. We have maybe 6 weeks or so jet fuel left. If we are not able to open the Strait of Hormuz, if the refineries, as a result, will start to work, I can tell you soon we will hear the news that some of the flights from city A to city B might be cancelled as a result of lack of jet fuel.
La semana pasada, el Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa escribió a la Comisión Europea advirtiendo de que la escasez de combustible para aviones podría comenzar a principios de mayo si los petroleros no empiezan a navegar por el estrecho de Ormuz. La situación varía considerablemente en todo el continente. Austria, Bulgaria y Polonia cuentan con reservas holgadas. En el caso de Reino Unido, Islandia y Países Bajos ocurre lo contrario. Francia se encuentra en un término medio y el impacto no será el mismo para todos los aeropuertos y aerolíneas. La asociación Airlines for Europe ha estado instando a la Unión Europea a que comience a proporcionar información en tiempo real sobre las reservas de combustible de aviación en los aeropuertos. La derrota del primer ministro húngaro Viktor Orbán en las urnas y la decisión de Washington de eliminar gradualmente las exenciones para el petróleo ruso están alimentando las esperanzas en Bruselas de que las sanciones de la UE contra Rusia se desbloqueen finalmente. Hungría y Eslovaquia han vetado las sanciones de la UE contra Moscú y el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania debido a una disputa no relacionada con Kiev en torno al oleoducto de Druzhba. Mientras tanto, en Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que la administración no concedería más exenciones de sanciones a Rusia. El permiso de 30 días que expiró durante el fin de semana permitía a otros países comprar petróleo ruso que ya se encontraba en el mar. La decisión estadounidense de conceder un alivio de las sanciones a Rusia había indignado a los europeos. We believe that, in general, giving any relief in terms of sanctions at this point in time vis-à-vis Russia is not helpful in maintaining the pressure on Russia. Piño expresó su esperanza de que las sanciones se aprueben pronto. Una nueva oleada nocturna de misiles rusos ha destruido viviendas, incendiado edificios y acabado con la vida de al menos 7 civiles en importantes ciudades de Ucrania, incluida su capital, en un ataque masivo durante la madrugada de este jueves. Al menos 5 personas, entre ellas un niño, han muerto y otras 21 han resultado heridas en Kiev, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los ataques rusos han continuado durante la mañana del jueves, mientras los equipos de emergencia siguen retirando los escombros del asalto nocturno y las alarmas antiaéreas continúan sonando por todo Kiev. Un dron ruso que volaba a baja altura se ha estrellado contra un edificio de 18 plantas. En Dnipro, la cuarta ciudad más grande de Ucrania, se ha desatado un incendio en un barrio residencial cuando el ataque con misiles rusos azotó la ciudad por segunda vez esta semana. Al menos 2 civiles han muerto y otros 27 han resultado heridos en estos ataques. También se han registrado explosiones en la ciudad costera de Odessa poco después de una alerta de misil balístico. Un ataque anterior con drones, datado del miércoles, causó la muerte de un hombre y dejó otros 6 heridos. El último ataque masivo contra Ucrania se produce poco después de que el presidente Volodymyr Zelensky haya dado la voz de alarma sobre la grave escasez de misiles de defensa antiaérea del país, en particular los Patriot de fabricación estadounidense. Tras semanas a la espera de la entrada en el boletín oficial del Estado del decreto ley que les cambiará la vida, miles de personas hacen cola para reunir todos los documentos necesarios de cara a acogerse a la regularización de su estatus migratorio en España. A pesar de la espera y de los problemas técnicos en la solicitud online, los solicitantes se mantienen optimistas. Pues va a ser muy bueno para todos, beneficioso para el trabajo supuestamente, ¿no? Para que nos den un trabajo con todos los beneficios, ya que estamos así trabajando, ¿no? De negro, ¿no? Abre puertas para un mejor futuro, una mejor estabilidad, o sea, tantas cosas. El gobierno ultimó la medida tras pactarla con Podemos este mes de enero, allanando el camino para que los migrantes que viven y trabajan sin autorización en España puedan formalizar su estatus, que les permitirá cotizar en la Seguridad Social o tener un contrato de trabajo legal, entre otros derechos y obligaciones. Se estima que entre 500.000 y 800.000 personas podrán acogerse a la medida, que sin embargo deja fuera a aquellos migrantes internados en los centros de internamiento de extranjeros o a los apátridas, que en su mayoría son saharauis. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha posicionado como el gran referente progresista, desafiando abiertamente a Donald Trump por la guerra en Irán. Esta es la verdadera tragedia, porque lo último que necesitaba el mundo es otra guerra. Aunque su perfil internacional parece estar en aumento, en casa el presidente del gobierno libra una guerra completamente distinta, una ola masiva de escándalos de corrupción interna.
En primer lugar, la esposa del presidente, Begoña Gómez, se enfrenta ahora a un juicio por presunto tráfico de influencias y malversación, acusada de haber utilizado su posición para beneficiar proyectos universitarios propios. En segundo lugar, el círculo cercano de Sánchez se está desmoronando. El pasado junio, su antiguo colaborador cercano, Santos Cerdán, fue enviado a prisión preventiva por un supuesto caso de sobornos. Después, en noviembre, su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García, fueron detenidos en el marco del llamado Caso Koldo. En términos simples, los investigadores sospechan que varios responsables habrían recibido pagos ilegales a cambio de adjudicar contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. También se investiga el uso de dinero público para gastos personales. La oposición, encabezada por el Partido Popular, exige la dimisión inmediata de Sánchez, aunque su crítica pierde fuerza por sus propios escándalos pasados, especialmente el caso Kitchen, actualmente en juicio, en el que el partido habría utilizado a la policía para destruir pruebas relacionadas con financiación ilegal. El problema, sin embargo, va más allá de un gobierno. Según Transparencia Internacional, España ha empeorado en los índices de corrupción y se sitúa ya en la mitad baja de la Unión Europea. Así, mientras Sánchez intenta consolidarse como figura internacional a favor de la paz, su verdadero desafío sigue estando en casa: resistir la presión política y judicial en Madrid.